para que nos diga cuáles fueron los puntos más importantes de esa sentencia. Muy buenos días, Laura. Buenos días. Arranquemos por ahí. ¿Qué tú consideras que fueron los puntos claves de esa sentencia? Bueno, la magistrada determinó exactamente 3 cosas para yo hacerlo del mismo modo, además de rechazarle todos los incidentes que yo habían presentado, inconstitucionalidades, nulidades, etcétera. 3 puntos principales. Primero, establecer si en realidad los certificados de título de propiedad que habían sido emitidos existían de verdad, o sea, habían sido emitidos por la autoridad. Nosotros como abogados del Estado nunca lo cuestionamos. La existencia de esos certificados de título, lo que dijimos fue que se emitieron fraudulentamente. Ella constató que a pesar de que ella pidió un historial del inmueble a través de la registradora de título del departamento de Barahona, no le fue emitido el historial correctamente a la magistrada, al parecer. Y entonces ella constató la existencia real, material, de todos esos certificados de título de propiedad, de los cuales determinó que 1.106 certificados habían sido emitidos realmente sobre esa parcela sobre la parcela 215A, 1.106 certificados. Bien, eso fue la primera constatación que ella hizo. La segunda fue que esos títulos habían sido emitidos fraudulentamente. ¿Cómo lo constató? Estableciendo que los oficios mediante los cuales se hicieron los traspasos de terreno del Estado Dominicano al IAD se hicieron a través de un concierto de voluntades, según las propias palabras de la magistrada en la sentencia, un concierto de voluntades con la finalidad de defraudar al Estado Dominicano, y que fueron emitidos en franca violación a la ley. Recriminó en la sentencia a los funcionarios públicos que actúan de esa forma, y a esos funcionarios públicos específicamente, y dijo que aunque el papel del Tribunal de Tierra era juzgar el asunto en materia inmobiliaria, ella tenía el deber como juzgadora de establecer que había sido violada la ley y la Constitución de la República para poder lograr ese traspaso de esos terrenos. Y el tercer punto que ella estableció, bueno, y luego estableció que los tales asentamientos agrarios no existían en la realidad. Ni existen todavía. No, primero ahí no se ha sembrado una cepa de plátano todavía. Porque materialmente no se habían producido esos asentamientos y porque esa tierra carece de vocación agrícola. Entonces, luego de haber establecido eso, pasó a analizar lo que a nosotros principalmente nos interesaba, porque en esa sala de audiencia nunca hubo un agricultor, sino terceros que se beneficiaron de ese fraude. Entonces, ella pasó a analizar el asunto de los supuestos terceros adquirientes de buena fe. Lo interesante de esta sentencia es que ella analizó uno a uno los supuestos contratos de compraventa. Estableció con la prueba fehaciente de los documentos aportados que esas segundas transferencias a veces se hicieron en cuestión de días o cuestión de horas, que a veces se emitieron resoluciones del Tribunal de Tierras. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con que se haga rápido? Bueno, ella estableció que para demostrar la existencia de un fraude en el que habían participado esos terceros, la celeridad aquí en materia inmobiliaria es algo que no es costumbre, y que la rapidez, la fugacidad, vamos a decir, con que se hicieron 2 transferencias, es decir, se traspasó el terreno a nombre del IAD, del IAD se traspasaron a los supuestos parceleros y los supuestos parceleros vendieron y se hizo el deslinde en un tribunal y después... ¿Todo eso en qué tiempo? Todo eso en cuestión de días. Ella estableció, por ejemplo, que incluso hubo títulos que se emitieron 2 y 3 veces en favor de la misma persona. El mismo día. El mismo día. El mismo día. 24 horas. Algunos el mismo día, algunos en pocos días. Entonces es evidente que no ha habido tal buena fe de la que ellos alegan. Eso es entre las cosas que ella señaló para justificar la no existencia de la buena fe. O sea que esa sentencia establece incluso que la venta producida por el Estado Dominicano en el año 2011 a Aldo Meroni es una venta cuestionable, y lo estableció en su sentencia e incluyó esa parcela dentro de esas cartas constancia dentro de las constancias anuladas. Estamos hablando de una venta reciente. Sí, recientemente, el gobierno pasado. Y en ese momento ella se detuvo cuando estaba leyendo la sentencia para decir que ella quería que constara, que ella lo hacía constar en la sentencia para que quedara para la historia
de la República Dominicana, que eso fue aprobado por el Congreso Nacional. Laura, son dos casos, está el inmobiliario y está el penal, pero a raíz de la lectura de esta sentencia, el Procurador General de la República dice, emitió unas declaraciones donde dice que se abren nuevos caminos para el caso penal, incluso habla de la posibilidad de someter a la justicia a otras personas. ¿Por qué? Bueno, porque al tribunal establecer que en el caso de la especie, estos terceros, muchos de estos terceros se beneficiaron de manera fraudulenta, es evidente que ellos están haciendo uso de documentos falsos, es decir, de documentos obtenidos de manera fraudulenta. De modo que esas personas pueden ser hoy sometidas a la justicia, porque mientras continúen su reclamo ante la justicia a sabiendas de que esos documentos son falsos, pueden ser perseguidos por la justicia penal. Este caso ha pasado por dos procesos. Hubo un momento en el que el Estado Dominicano había dicho que no iban a ser perseguidas aquellas personas que devolvieran los títulos. Recordemos que en muchas ocasiones hemos hablado de eso por la magistrada, incluso en su sentencia. Pero déjame, para que veas cuál es la pregunta. Se cuestionó y lo hemos discutido aquí. Posteriormente, muchas de esas personas que inicialmente devolvieron sus títulos estaban en el proceso ayer. ¿Eso puede derivar en otro proceso, en el proceso penal? Eso es lo que acabo de decir precisamente. Lo que acabo de decir es que hay personas que están haciendo uso a conciencia, con la intención de defraudar al Estado, uso de esos documentos sabiendo de que son fraudulentos. Lo que quise decir anteriormente es que precisamente la magistrada cuestionó en su sentencia la actitud del entonces Procurador General de la República, Abel Rodríguez del Orbe, de permitir la devolución de los títulos y estableció que eso no fue lícito tampoco, haber hecho eso. Claro. Que no era posible permitir que devolvieran títulos de propiedad y cancelarlos de manera administrativa, porque los títulos no se cancelan de manera administrativa. O sea que en realidad también ella cuestionó esa actuación que también nosotros hemos cuestionado desde el principio, porque si eso no hubiese ocurrido, si todas las personas que eran menos en el año 1997 hubiesen sido perseguidas por la justicia, hoy no hubieran habido 656 reclamantes, ni 3, ni 4 o 5 vendedores, supuestamente tercero adquiriente de buena fe. Ni hubieran pasado 17 años. Tampoco. Ahora, vamos a ver un momentito esta información donde dos de los abogados de los beneficiarios del fraude, ¿verdad? Dicen que tanto tú como Nacef Perdomo, que yo no sé por qué lo mencionan, porque Nacef Perdomo no es parte de ese proceso. Porque estaba en la sala de audiencia ayer, acompañando. Sí, dicen que tú y Nacef se benefician de la sentencia porque al adjudicar el 7% de cuota litis a los abogados privados que representaron al Estado, ellos dicen que ustedes se benefician de eso. Curioso, porque ellos le están cobrando a los victimarios y se quejan de que un abogado le cobre a la víctima. Sí. Sin embargo, tú no cobras. No. Yo primero tengo que aclarar, porque vi ayer en las redes sociales que todo el mundo le preguntaba a Nacef, incluso este canal le recriminó a Nacef no haber dado declaraciones sobre el caso Bahía de las Águilas, y entonces qué bueno que estoy aquí para decirle al canal y a los periodistas de aquí, de Telesistema, que Nacef estuvo en la sala de audiencia porque Nacef es mi hermano jurídico. Es una persona que yo admiro y aprecio profundamente, y qué bueno que estoy aquí para decirlo públicamente. Y Nacef estaba ayer en la sala de audiencia. ¿Sentado conmigo? Sentado al lado tuyo, precisamente porque a la gente a quien uno le debe haber estado ahí sentada en esa sala de audiencia, a la gente que se hizo eco del reclamo que hicimos aquí hace 1 año y medio para revertir la intención del Estado de ceder a esos reclamantes. Entonces, a esas personas Nacef les estaba escribiendo en las redes sociales diciéndole lo que estaba pasando en la audiencia. Y al parecer, como Nacef ha tenido otras batallas con patriotas que defienden al Estado en contra de los pobres, pero que en este caso de Bahía de las Águilas, ese patriotismo se va
y con las olas de Tú la lo dices- playa Bahía de tú lo las dices Águilas. porque uno de los abogados es de los Sí, autotitulados claro que lo nacionalistas y digo así- patriotas. así mismo lo ¿A quién, digo. ¿A quién defendía? Representa una empresa, no sé si extranjera o dominicana, pero que tiene un nombre Global Multivision Corporation. Entonces Entonces- el patriota está defendiendo un fraude contra el Estado Dominicano Sí, y un pero atentado bueno, yo no contra el territorio. Sí, pero yo no cuestiono el patriotismo de otro, porque yo no soy quien Exacto. para estar juzgando si una gente es patriota o no es patriota. Ahora bien, probablemente le molestaba la presencia de Nacef Perdomo ahí porque ha defendido otras causas. Ahora Nacef no es abogado del caso Bahía de las Águilas. Es el primer punto. Y el segundo punto sobre los honorarios que yo pudiera cobrar. Lo primero es que yo hago mi trabajo y todo el mundo lo ve. Eso es lo bueno, que yo hago mi Sí. trabajo y todo el mundo lo ve. Y si yo cobrara, yo Sería tengo legítimo, todo el claro. derecho de cobrar honorarios profesionales, porque yo además he demostrado ser eficaz. Entonces, pero sin embargo, el día que tú y yo fuimos donde el presidente de la República para hablar de este caso, que se habló de la posibilidad posteriormente de ellos representar al Estado lo habló Dominicano. el presidente. Que lo habló el No tú presidente ni de yo. la República. Sí. Exactamente, pues yo no fui allá a buscar trabajo, porque Sí. yo tengo y mucho. Sí. Luego, cuando fuimos donde el Procurador General de la República, que se habló para que me dieran poder para representar al Estado, en ambos casos, y tú eres testigo. También llamado por el procurador. Exactamente. En ambos casos, yo señalé dos condiciones, exclusivamente. Primero, que yo quería tener control de mi expediente, porque evidentemente ya antes, mi mamá, por no tener control del expediente, comenzaron a pedir que devolvieran títulos a lo que habían defraudado al Estado. Y yo no era verdad que iba a ponerme de florero en un expediente. Yo era trabajar de verdad. Y para eso hay que tener control del expediente. Y segundo, que yo no iba a cobrar un céntimo. Pero eso es un problema entre mi cliente y yo. Claro. Mi cliente es el Estado y yo decido a quién le cobro y a quién no le cobro. A ti yo te cobro en mandarina. Sí. Porque yo cobro en lo que yo quiera. Sí. Porque soy yo la que hago el trabajo. Entonces yo no Exacto. entiendo cuál es la Y en preocupación dulce que de tiene coco, Altagracia. Altagracia Salazar, yo le cobro en dulce de coco. Ahora, a todo esto se ha sabido porque comenzaron a decir que primero la vez que te contrataron Sí. sin paga para defender al Estado, salieron por las redes sociales dos patriotas a decir que era para ganarte unos cuartos y qué sé yo qué. Entonces yo tuiteé, lo que ellos no saben es que la primera condición que puso fue que fuera gratis. Ahora, ¿de dónde viene la confusión? Porque es importante decirlo. El gobierno anterior, el gobierno de Leonel Fernández, contrató a un grupo de abogados, entre los cuales yo tengo que señalar específicamente, porque uno tiene que ser leal y decente, responsable y respetuoso. El licenciado Gustavo Vial y el doctor Manuel Cáceres participaron junto conmigo durante este año y medio. Han sido personas que me han acompañado en este caso y han trabajado arduamente. Yo no tengo nada que cuestionar al trabajo que ellos han hecho. Por lo menos yo lo he constatado durante un año y medio. Y esas personas, junto con otros abogados, recibieron un poder del Estado Dominicano en el gobierno anterior, suscrito por el entonces Procurador General de la República, doctor Radamés Jiménez. Entonces, ese poder les otorga un contrato cuota litis a esos abogados por asumir desde hace aproximadamente 13 años ese caso. Según lo que yo pude constatar en este año y medio, durante los años en que ellos estuvieron representando al Estado, ellos avanzaban los gastos que se necesitaban para cubrir todos los gastos procesales. Y además hacían su trabajo, trabajo que yo no voy a ponerme aquí a cuestionar. Esas personas tienen un poder suscrito por el Estado Dominicano válidamente en el gobierno anterior. Y evidentemente, en virtud del principio de continuidad del Estado, este gobierno debe dar, además, reconocer ese contrato y cumplir con esos abogados. Y esos abogados, en virtud de su poder, tal y como establece la ley de tierra, depositaron su poder cuota liti ellos para que les fuera reconocido por el tribunal, lo que hizo el tribunal porque está obligado por ley.
Ahora bien, ese contrato fue leído, de ahí la mala fe de esos abogados de señalarme a mí exclusivamente como beneficiaria de ese poder. Que eres la única que no eres beneficiaria. Porque la mira, magistrada en 3 ocasiones, al leer la sentencia, dijo cada nombre de los abogados que estaban en ese poder y mi nombre no estaba, incluso señaló sus números de cédula. Vamos a ver lo que dicen los abogados defensores de los beneficiarios del fraude. Los abogados que representan al Estado Dominicano dijeron en las audiencias en diferentes ocasiones que ellos no iban a cobrar honorarios. Un solo centavo. Ni un solo centavo. Ahora se destapa el tribunal reconociendo un contrato cuota límite de un 7% de la superficie. Pero le acaban de dar a 3 millones de metros a los abogados que participaron aquí en este proceso. Entonces, para nuestros clientes es pecaminoso, pero para repartírselo a ellos no es pecaminoso. Se acaban de repartir el 7% de Valle de las Águilas. Se lo dieron a los abogados. Se lo acabaron de del dar Estado. ahora mismo. Hay que Sobre ver, ¿no? todo que la magistrada ha obrado en contra de su propia decisión. Ella dio una decisión in voce, que ya es definitiva, que dice que los funcionarios que actuaron en todo este proceso de cesión de terreno, ni las firmas se estaban cuestionando ni los hechos de ellos, y ahora viene una sentencia y contradice su propio criterio. El tribunal en su sentencia, en su propia sentencia, dice que los terrenos no tienen vocación agrícola. Sin embargo, le reconoció el 7% de honorario a los abogados que representaban al Estado Dominicano en terreno. Es en terreno. Pero ilógico, es ilógico, porque si para un lado los derechos de propiedad hay que anularlos, ¿por qué para otro entonces ya lo beneficia? Entonces, esos distinguidos juristas pueden coger su propia palabra, echarla en un vaso, echarle un poco más de limón del que tiene, un poco de azúcar y bebérsela. Laura Costa no cobra ni honorarios en dinero ni en cuota litis. Sí, pero ellos están Parece que eso les ha molestado más que el hecho de que haya sido derrotado. Bueno, esos colegas que estaban hablando ahí hablan de ciertamente un cuota litis que fue reconocido a otros abogados, entre los que yo no me encuentro. Y su cuestionamiento es que las tierras no son de vocación agrícola, una serie de cuestionamientos, y de que la juez se desdijo al anular los títulos de ellos, pero aceptar el cuota litis de los abogados. No, la magistrada lo que ha dicho es que esos abogados que están ahí, que tienen un contrato, poder cuota litis, estuvieron en todas las audiencias y trabajaron, y ese es el honorario que el Estado pactó con ellos. Laura, ¿en qué consiste? Yo no estoy entre ellos. ¿En qué consiste? Cuando tú hablas del cuota litis, recuerda que la mayoría de nosotros no somos abogados. O sea, finalmente, ¿en qué consiste el pago de esos abogados? ¿Es en terreno o es en dinero? Normalmente, el Estado Dominicano, en la sentencia, se emite una carta constancia sobre los derechos por ese 7% de esos abogados. Sin embargo, yo entiendo que el Estado Dominicano pactará en el futuro, no soy yo quien para señalar sobre un contrato en el que yo no formo parte, pero sí sé que a esos abogados no les conviene tener unos títulos en un lugar que ni es de vocación agrícola y además es parque nacional y no puede ser cedido. De modo que ellos pactarán con el Estado. Eso es una forma de pactar con el Estado para asegurar el pago de sus honorarios profesionales realmente. Y luego ellos se reunirán con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a determinar la forma de pago de esos terrenos. No sé en qué medida. A mí sí me consta que el gobierno actual ha intentado, y yo me voy a atrever a decir esto por la preocupación que eso ha generado, que esos abogados están en conversaciones con el gobierno para pactar un acuerdo distinto al acordado con el gobierno anterior. Pero no conozco el alcance ni sé hasta qué punto eso ha llegado ahí, y yo me imagino que el gobierno central anunciará en su momento cuál ha sido el acuerdo que ha tenido con esos abogados. El poder mediante el cual tú representas al Estado en ese caso, ¿qué dice acerca de...? El poder me da el Estado Dominicano a través de la Procuraduría General de la República, o más bien del Consejo del Ministerio Público, me otorga poder a los fines de representar al Estado, en este caso, por esas parcelas que conforman el Parque Nacional Jaragua, tanto en todas las instancias habidas y por haber, de manera honorífica, penal, sí, todo. Todas las materias, incluso como acusadora adjunta del Ministerio Público, y que se establece en la parte infine de ese poder de manera específica que ese trabajo se hace de manera honorífica. Okay. Eso fue la exigencia de Laura, ¿verdad? El caso inmobiliario, vimos esa sentencia ayer, ¿concluye ahí o para dónde va? ¿Qué ocurre a partir de ahora? Bueno, ellos apelarán.
pero ayer a mí me preguntaban que qué pasa con la apelación. Bueno, la apelación se va a conocer el proceso, ya es menos traumático, porque ya ese proceso ha recibido una amplia instrucción, aunque el Tribunal Superior de Tierras tendrá la posibilidad de instruirlo igualmente. Sin embargo, hay un dicho, creo que es Ibañez, que dice que palo da un Dios lo quita. Cuando uno pierde en primer grado, es muy duro, sobre todo cuando uno tiene una sentencia que apelar de 300 páginas tan bien fundamentada. Pero consecuencias, para concluir, el Estado puede mañana temprano iniciar, por ejemplo, un proyecto turístico, que yo digo que debe tener la condición de que no le ceda una pulgada a ningún particular, ¿verdad? Claro. Pero el Estado puede hacer un desarrollo de esa zona para bien de la región sur, sin tener que esperar si apelan, si no apelan. Totalmente, totalmente el Estado Dominicano. Si lo hiciera, ¿qué es lo que pueden hacer ellos? Reclamar, decir, paren eso porque yo soy dueño de algo ahí. Sí. Tendría que presentar entonces un título que ya ha sido declarado fraudulento. Sí, además el Estado Dominicano tiene el poder, en el caso hipotético en que al final de este proceso alguien resulte beneficiado con una sentencia favorable, lo cual ahora mismo, después de haber leído esta sentencia, lo dudo, de resarcir económicamente a aquel que resultare beneficiado en el futuro de una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ahora, lo que es innegable es que el Estado no solamente es propietario y titular de esos terrenos por un certificado de título de propiedad válido, sino que además el Estado tiene la posesión material de esas tierras. De modo que si tú tienes un terreno en tu casa, tú quieres hacer una piscina y el vecino dice que ese patio es de él, hasta que el vecino no obtenga una sentencia, el ayuntamiento no te va a dejar de dar los permisos de construcción, porque tú tienes tu título. Pues eso mismo le pasa al Estado. El Estado mañana mismo puede decidir, y yo espero que lo haga. Ayer vimos en las redes sociales que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció que dentro de poco tiempo se anunciará el desarrollo del sur. Por lo tanto, es hora del desarrollo del sur, decía el ministro Montalvo, de modo que me parece que es la voluntad del Estado y yo me alegro muchísimo y no veo ningún impedimento. Y jurídicamente, sí, claro, aquel que cree que tiene derecho puede reclamar. Y cuando tenga su sentencia favorable, pues el Estado tendrá que resarcir. Laura, el caso penal, ¿en qué está? Esperando que la Suprema Corte de Justicia se anime a seguir los pasos de una juez como Alba Luisa Bear, que ha dignificado el Poder Judicial. Pero ¿Cómo así? O sea, tiene 4 meses con la última sentencia y no la ha fallado todavía, ni ha fijado audiencia ni nada. Pero hay una situación nueva, porque los alegatos para defender a los imputados en ese juicio penal es que se vencieron plazos, pero es que ahora han declarado fraudulentos unos títulos que están siendo usados ahora para reclamar pero eso tierra. es otro proceso contra nuevos imputados. ¿Lo que habrá? El Ministerio Público, sí, según lo que yo pude hablar ayer con la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional y con el Procurador General de la República, habrán otros procesos penales de ese caso, claro que sí. Eso es lo más importante. Bueno. Digo, lo más importante era que el Estado se consagrara su propiedad de todo el Parque Sí, pero este Nacional país Agrario. necesita un mensaje en contra de la impunidad también. Exactamente, por eso duró 17 años y costó tanto. Llamó mucho la atención la definición de funcionario público que hizo la magistrada. Eso se acostumbra, ella a la hora de emitir la sentencia hizo, digamos que unas declaraciones interesantes sobre qué significa la función pública. Bueno, porque para ella cuestionar la forma en que los funcionarios públicos actuaron en ese caso, tenía que establecer qué entendía el tribunal que era un funcionario público y por qué se habían violado todas esas normas de derecho administrativo. Yo creo que estuvo muy bien esa sentencia porque fue muy didáctica. Explicó cada punto, señaló cuál fue las pretensiones de cada parte y luego explicó cuál era el criterio del tribunal. Es decir, que es una sentencia que cumple con el debido proceso ampliamente. Se puede estudiar en las facultades de Derecho. Laura se tiene que ir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En unos minutos tendremos a Nacef Perdomo, pero no para hablar de este caso, aunque también se lo tocamos, pero sino para hablar de la situación del exnuncio Wesolowski, ya sin inmunidad diplomática.
Regresamos en un momento. Gracias, Laura.